día para el examen, pues digo, eventualmente pues descansar bien, estar bien concentrado, bien desayunado, pues son muchas cuestiones a veces un poquito rápido, ¿no? Y bajo la presión es importante. Lo que sí les puedo comentar y lo que me todas las personas es que la mayoría pues les fue bien, afortunadamente. Entonces, eso también nos agrada porque uno sabemos que están estudiando y eventualmente lo que le estamos ofreciendo como información, pues está ayudando también para, este, pues para ayudarles en cuanto a las cuestiones clínicas de gasto, ¿no? Entonces, qué bueno que hagan esta observación para que justamente planteen muchas cuestiones, ¿no? Obviamente no, digo, hay estudios donde no, donde son primeros que otros, y hay estudios donde eventualmente, híjole, me habían dicho que tal estudio era el estándar de oro, y a la mera hora me están preguntando otra cosa, o cómo, ¿no? O a veces sucede que estamos, el caso era tal, y ya, pum, respuesta. Entonces, cambian mucho las cuestiones, y ahí lo importante a veces es leer justamente el caso. Entonces, híjole, a veces es un poquito difícil, pero tengan en cuenta que todo también va en aras de que pues, hagan sus exámenes a futuro y no obstante, pues la meta es que pues pasen el famosísimo ENAR, ¿no? ¿Ok? Doctor, yo me quedé con una duda con respecto al examen. Había una pregunta que usted nos enfatizó mucho de que era la primera causa de disfagia orofaringea. Y en las clases usted nos había dicho que era EBC. Ajá. Y pues en el examen nos la puso mal a todo lo que le pusimos EBC. ¿Estaba mal? Sí, al final del examen, cuando se checan lo de las preguntas, nos las puso a todos mal. ¿En serio? Lo voy a checar. Sí, y hay otras preguntas que igual ahorita no se me vienen a la mente, pero como 4 preguntas que usted enfatizó mucho y en el examen, en la revisión me las puso mal. Ok, cuando suceda eso, inmediatamente ya sé que me contacten o contacten a la doctora Zamorano pues, para verificar, ¿no? Y eventualmente, pues, es lo más justo con ustedes. Entonces, sale lo del EBC, ¿verdad? De la orofaringe. ¿Tienen alguna pregunta aparte? Sí, había otra que creo que era la de el primer procedimiento para la disfagia. Yo tenía entendido que era el esofagograma y eso pues lo dice el Leisinger y lo decía el Villalobos. Y pues era lo de Vario, la serie de Vario o algo así, pues es lo mismo que el esofagograma. Y en la revisión pues igual la teníamos mal. Déjenme checarlo porque a veces ahí hay cuestiones técnicas. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen duda? Para checarlas, hacer ajustes. Otra que recuerden la parte. ¿Ninguna otra parte? ¿Esas dos? Si no, luego ahí lo checan con sus jefes de grupo y que me manden un mensajito y las verificamos. Digo, porque los que yo alcancé a revisar, pues habían contestado bien. Digo, me llama la atención eso. De todos modos, los verifico en todos para checar que todo sea alineado y eventualmente pues, que sea justo, ¿no? Porque a veces sí hay cuestiones ahí como todo es automatizado a veces, pues lo checamos. De todos modos, digo, entonces, ¿era con quién? ¿Con Hurtado y con quién más? Con Elías Gutiérrez. ¿Gutiérrez? ¿Elías? Sí. Entonces, chicos, ustedes, todos me doy una vuelta por todos para verificar esas dos preguntas. Gracias, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Luego vemos lo del pasado de lista. Aunque veo que faltan poquitos más. Entonces, bueno, no vamos a empezar a la clase, si no, terminamos. Por parte de mí, vamos a empezar a ver lo que sería el tráfago de Barrett.
el esófago de Barrett, ¿alguien tiene alguna propuesta o le decimos a la lista mágica que nos diga participación involuntaria? ¿Alguien quiere comentar algo del esófago de Barrett? Es una metaplasia. ¿Quién habló? Monsiváis Barragán. Sí. Es un cambio de un epitelio a otro. Este se da por cambios que sufre el mismo epitelio. En este caso es la acidez del estómago. Se va como atacando, por así decirlo, va dañando las células del esófago y esto va a provocar un cambio. Exactamente. Sí, es una metaplasia, es una modificación de un epitelio, una mucosa, y esto es más que nada por un contexto de algo, de un efecto traumático o un efecto tóxico o un efecto inflamatorio crónico. Y eventualmente nosotros estamos rascándonos, vamos a ir lacerando. Entonces, si somos alguien que está expuesto mucho al sol, va a llegar un punto en que esa área va a quedar toda blanquecina, donde va a haber melanocitos, no va a haber crecimiento como tal. Y si yo sigo traumatizando, voy a lacerar más. Entonces, un mecanismo de defensa de la piel es generar que tenga ahí modificaciones o hasta hacer lesiones queloides o hacer lesiones patológicas o oncológicas. Entonces tiene mucho que ver justamente con lo que comentan, es un efecto traumático que con el tiempo el mecanismo de defensa mismo que genera esa área epitelio mucosa va modificando justamente su estructura. Obviamente no es a la que se diseñe de forma basal. Entonces eso es algo muy importante. Sí queda claro lo que nos explicó la doctora Monsiváis, Paulina, o alguien tiene dudas sobre eso. Doctor, yo tengo una duda en cuanto a esófago de Barrett. Bueno, en cuanto al uso, mi duda es en cuanto al uso de procinéticos, porque en los artículos que nos hicieron llegar de esófago de Barrett nos dice que realmente los procinéticos no están indicados debido a que tienen una gran cantidad de contraindicaciones y de efectos adversos y realmente la ayuda no es evidente. Pero hace tiempo un doctor que igual que nos dio clases, tocamos el tema de esófago de Barrett y nos dijo que a pacientes que presenten esófago de Barrett y más precisamente por una relajación del esfínter esofágico inferior, que si no se les daba procinéticos por más inhibidores de bomba de protones, antiulcerosos, antiácidos, que realmente no iba a haber mejoría, a menos que se le administraran procinéticos. Entonces mi duda era esa, que si ya en la clínica sí se utilizan o no se utilizan. Porque, digo, per se, un procinético no te va a dar la base terapéutica. O sea, si yo no dejo, hay que ver qué factores está asociado. Obviamente hablamos de reflujo. Entonces, si vamos a plantear que es un paciente que tiene una hernia yatal grande, más de 4 centímetros, obviamente tiene un cambio anatómico, donde esto no, con todo y le demos procinético, le demos inhibidor de bomba de protones, un antiácido, le demos no sé qué más, un nivel de prostaglandina, lo que tú quieras, mientras no corrijamos la cuestión anatómica o la patología de base, no va a funcionar, ¿no? Entonces podemos dejarle 3 días el procinético o el combo y al cuarto día pues va a volver a reincidir. Digo, yo creo que yo te plantearía como tal. Ahora, digo, eso de que no funcione, hay que plantear, obviamente, digo, todos los estudios o todas las reglas o todas las guías siempre te plantean, bueno, tal vez este medicamento ayude, este a lo mejor no ayude. Independientemente de eso, digo, si sabemos que el mecanismo fisiopatológico de reflujo es un mecanismo retrógrado por alguna cuestión de aquí a estómago, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente fortalecer la cuestión de movilidad, ¿no?
que eventualmente hay muchos tipos de medicamentos actualmente, pues hay ciertas rentabilidades, donde hay pacientes que les funciona y hay pacientes que no funcionan. Ahora, si planteamos que le voy a dar 3 medicamentos, donde uno es un antiácido y otro es procinético, y tiene justamente la problemática y le beneficia, tiene una respuesta. Pero hay que tomar, pues, algún punto ahí que a lo mejor el paciente va a tener recaída. Entonces ahí hablamos que ya no le funcionó. Y hay pacientes que podemos llegar a 2 meses de tratamiento, pasan los 2 días y vuelven a recaer. Entonces ahí ya cambian las cosas. Si recuerdan la cuestión que les di la clase de cómo hacer los abordajes, lo podemos plantear 2 vías, ¿no? O hacerle prueba terapéutica, planteando de que al paciente va a tener un proceso de estudio. O sea, yo no voy, o sea, me llega un paciente por reflujo y yo empiezo a analizar muchas cuestiones, ¿no? Si tiene obesidad, qué tan frecuentes son los síntomas, qué tan intensos son los síntomas, y eventualmente tiene vómito, tiene náusea, ya llegó, no sé, a la intolerancia a la vía oral, o a la disfagia en tipo de alimento, pues son cuestiones que yo debo de plantear en qué escenario está el paciente, ¿no? No obstante si tiene 60 años, o no obstante si tiene 28 años. Si tiene más de 60 años, digo, cambian las perspectivas del paciente al que tiene 28 años. Independientemente de eso, digo, 28 años, esofagititis eosinofílica, ¿no? 60 años, eventualmente tengo que descartar algo oncológico. Entonces, digo, si hablamos de las 2 patologías, así yo de que procinético no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la esofagititis eosinofílica, que lo vamos a ver a futuro, pues tiene ciertas constantes y un tratamiento que hay que hacerlo un poquito más de evaluación, o si no tiene complicaciones. Y si yo hablo de alguien de 60 años, que eventualmente a lo mejor se le suma trastorno de motilidad, tiene ya esfínter hipotenso, y estoy pensando que tenga alguna circunstancia de obstrucción, y ya tengo 3 problemáticas. Entonces, per se, dejándole a ambos pacientes el simple hecho de procinético, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estoy llegando yo al diagnóstico. Digo, no sé si esto es lo que quiso enfocarse el colega que les planteó. Digo, eventualmente son herramientas que tienen utilidad, y eso lo vieron, y si no me recuerdo, en las cuestiones de antiácido, pues vienen las cuestiones donde justamente están las mezclas de tratamientos. No obstante, tienen los procinéticos, que los procinéticos también tienen pues cuestiones justamente como un antiemético o de movilidad, ¿no? Entonces, si hablamos de la cisaprida, itoprida, quinitaprida, son medicamentos que son de herramientas de utilidad. Obviamente, cada paciente tendrá su cuestión y escenario que tengan respuesta. Entonces, es lo que yo te compartiría. Digo, no sería así de que, no, sí, no funcionan. Yo te diría, no funcionan en qué escenario, ¿no? Porque son medicamentos que eventualmente, pues en todas las consultas de gastro, de acuerdo a las circunstancias, pues lo estamos dando. Aquí el punto es, ¿cuánto tiempo lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a indicar? ¿Cómo lo está tomando el paciente? ¿Qué síntomas tiene el paciente? ¿Qué características tiene el paciente? Digo, son muchas cuestiones que yo te pondría, digamos, en esa circunstancia y ver la respuesta. ¿Cuándo lo voy a quitar? Si estoy viendo que tiene alguna bandera roja de alarma, se lo cita a las 2 semanas. Si ese paciente lo puedo mandar 1 mes y medio a consulta. Digo, son muchas cuestiones que ahí se tendría que evaluar antes de dar un juicio de que no funciona el medicamento. Ahora, si yo lo estoy indicando adecuadamente bien y no está funcionando, híjole, algo está pasando que habría que analizar. O yo ya tuve que haber pensado para analizar al paciente, y no obstante cuando regrese es, ¿sabe qué? Mire, el estudio sale normal, llámese X estudio, y tiene buena función. Perfecto. Oye, el estudio salió normal y no le está funcionando, hay que ir más allá para ver por qué no está funcionando, ¿no? Entonces, quédense en cuenta de que son muchas circunstancias que hay que pensar. Y yo les recalcaría que, y de acuerdo a lo que yo les planteé, el reflujo no solamente es ácido, o viene de una circunstancia gastroesofágica. También plantean muchas cuestiones de que a veces hay que analizar más al paciente, y no hay que quedarnos en eso. Digo, eso también ya está un poquito más a circunstancias de la especialidad, pero tengan en cuenta de que si no nos funciona el medicamento, plantearse por qué no está funcionando, ¿no? Ahora, si hablamos de circunstancias donde hay ciertos factores de riesgo, digo, usar la cisaprida,
eventualmente todavía es un poquito útil en los pacientes pediátricos por lo que he visto, pero ya en pacientes de adultos hay que tener cuidado porque tiene ciertos factores de reacciones adversas a nivel cardiovascular. Entonces, lo que yo te podría plantear, el por qué no funcionaría un medicamento. Ahora, si no funciona, pues ¿por qué lo están vendiendo o por qué lo ofrecemos en las consultas? Entonces, digo, habría que tener la cuestión un poquito más específica. Si hablamos de la guía, pues eventualmente no hay ningún punto de guía o de observaciones que nos digan que ninguna herramienta es perfecta. O te plantean si es B, perfecto, o te plantean que es C, pero hay que analizar por qué te plantean que es C. Entonces, digo, eventualmente es una guía clínica, pero el juicio clínico que nosotros generemos y la respuesta que damos en el paciente, pues ya lo determinaríamos, ¿no? Que es lo que yo te podría plantear en ese sentido. Digo, grado de evidencia a veces son muy estrictos las guías clínicas. Entonces lo dejan a juicio de uno. Entonces eventualmente siempre hay respuestas. Y si tú buscas eficacia de procinéticos en reflujo, digo, va a haber quienes te digan que sí, va a haber quienes que te digan que no. Eventualmente si tú ves una revisión sistemática, te van a decir que va a haber un peso mayor y a lo mejor en tu diagrama de árbol el diamante total quedó rozando la cuestión de que no es funcional, ¿no? Pero eventualmente hay que ver el peso. Entonces eso es lo que yo lo dejaría como en cuestión de que uno lo plantee, ¿no? No sé si contesté tu respuesta. Estoy viendo que se activa aquí, a ver, ¿quién fue que habló? Sí, gracias, doctor. ¿Sí, tú, Gómez? ¿Kevin Gómez? Sí, Kevin Gómez. Va que va, entonces empezamos. Bueno, aquí vamos a empezar con la introducción de esto de Barrett. Como bien ya comentamos en la introducción, pues es una condición donde hay un cambio en el epitelio escamoso y es reemplazado por un epitelio columnar, obviamente con características gástricas. ¿Esto qué significa? Pues que eventualmente por esta cuestión, el traumatismo crónico va teniendo justamente esas modificaciones. Entonces, digo, aquí hay que solo, y a mí me gusta explicarlo de forma lógica. Si yo lo estoy traumatizando y estoy viendo que hay un cambio donde, bueno, yo digo esófago y esófago, yo no estoy recibiendo ácido, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar mis características para poder aguantar impactos continuos de acidez. ¿Y qué tengo que hacer? Pues hacer condiciones o características eventualmente intestinales. ¿Por qué? Porque esófago no ácido, estómago ácido, y el intestino tiene que aguantar ciertos cambios de pH y no obstante aguantar otras circunstancias pues metabólicas o inflamatorias. Entonces, digo, dice el esófago, oye, pues, si el intestino está aguantando eso, pues me convierto en intestino para poderlo yo también aguantar. Aquí el problema es que, bueno, en esa área es una continuidad y el epitelio especializado para eso no es para que tenga un mecanismo de defensa. Por ende, pues tiene predisposición justamente a cuestiones, pues, de malignidad. ¿Ok? Sí les quedó clarísimo en esto y prácticamente es el resumen que le diría que por qué es un esófago de Barrett. ¿Ok? ¿Sí queda bien sustentado esto? Sí, doctor. Como cuestiones históricas, el doctor Norman Barrett es un cirujano australiano que identificó justamente el recambio columnar esto a partir de los años 50. Y es justamente una cuestión donde tenemos el esófago certificado del esófago y eventualmente, pum, viene una disrupción totalmente. Vean qué bonita está esta foto, donde justamente se ve la modificación histológica. Prácticamente pasamos de algo totalmente queratinificado hacia una cuestión totalmente pues intestinal. ¿Cómo lo ven ahí? Se ve bonito, ¿no? Pues como es una cuestión maravillosa lo que hace las cuestiones de modificación del epitelio, pues para estar tolerando. Pues obviamente, pues al crear células de moco, es para generar una protección mucosa y que eventualmente el ácido no tenga una afección a este nivel.
Posteriormente, pues se ha notado que justamente el reflujo crónico es lo que genera más cuestiones, entonces genera un mecanismo de defensa propio, del cual no debería estar ahí. Posteriormente, y lamentablemente es asintomático, son cuestiones que tenemos aquí para la circunstancia, pues que es algo incidental y es un paciente que entra en condiciones de reflujo a estudiar o no estudiar. La predisposición al carcinoma es un incremento y se ha visto que tiene más en la última década, pero vamos a hablar justamente de esta cuestión, ¿ok? Posteriormente, en cuanto a su definición, actualmente, pues todo el mundo se pelea de acuerdo a las circunstancias epidemiológicas de cada región, ¿no? Pero para cuestiones nuestras, las dos situaciones americanas, las dos escuelas americanas, tenemos que es un epitelio columnar extendido por arriba de la unión esogástrica hacia el esófago de cualquier extensión. ¿Esto por qué? Porque eventualmente puede irse al esófago distal y en adultos jóvenes o de la tercera década de la vida. Y es más que nada por cuestiones pues culturales de los pacientes. Y hay que tomar en cuenta muchos factores metabólicos o también sobre el sobrepeso. La edad promedio donde se identifica este cambio de lesiones es a partir de los 55 años de edad y eventualmente es muy rara en pacientes pediátricos menores de 5 años, aunque existe ciertas relaciones con que niños ya se han reportado de menores de 5 años que tienen esta patología. Entonces tengan en cuenta que el reflujo es algo de importancia y si eventualmente ya no lo identificamos a tiempo, pues puede haber ciertas circunstancias donde el paciente pues, tenga modificación. Entonces es muy importante el tiempo para interrogar en estos pacientes. Predomina en hombres caucásicos, siendo poco común en población negra o asiática, aunque eventualmente pues en pacientes asiáticos es donde tienen más circunstancias para justamente analizar muchas situaciones de cáncer gástrico y por ende ha habido un incremento en el reflujo. El tabaquismo crónico también tiene asociación y aquí podemos plantear que podemos hablar de segmentos. Si ahorita hablamos del segmento, pero ¿qué segmento largo? Se ha observado que desde 5 al 5% y hasta en un 20% de segmento de corto se puede plantear. Esto más que nada porque es una estratificación que podemos ver. ¿Qué significa esto? Que el segmento corto o menor de 3 centímetros es más frecuente o tiene más prevalencia que el segmento largo, afortunadamente, que es de 35%. En países occidentales, hablando de nuestra región, pues el segmento corto puede variar, donde vamos de 1 al 6.8%. Esto es más predominante. Segmento corto, para que recuerden justamente eso. Esófago de Barrett, sí, displasia, repito, esófago de Barrett, sí, displasia, tiene un riesgo de 0.5 por año. Menor a eso, ¿ok?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Todo bien. Sí, doctor. A ver. Muy bien, aquí tenemos unos mecanismos. Como verán, pues tenemos justamente el reflujo. Entonces, vean ustedes cómo justamente tenemos cuestión donde menos de 1 centímetro puede tener un impacto o una modificación y eventualmente pues tenemos las características, ¿no? Justamente esto es el juego de Barrett y vamos a irnos a la lista donde Figueroa Morales Adolfo nos diga qué está viendo